Muy buenos días, 13 de diciembre. Ahora sí huele a buñuelos, natilla, pasteles, pavo. Y le damos la bienvenida a este nuevo programa dominical de masculinidades. Es un placer, es un gusto nuevamente compartir una nueva entrega con mi querido amigo Sergio y mi querido amigo Marco, que nos acompañan desde México. Hoy el tema que nos acompaña, la injusticia en los hombres. Cuando publicamos este tema, más de una mujer escribió: ¿será cierto que hay hombres que se sientan en injusticia? Si somos nosotras las que hemos vivido la injusticia del patriarcado. Y precisamente ese es el tema de hoy. Cómo también esta herida está presente en los hombres, y le doy la bienvenida a todas las personas que se empiezan a conectar en Facebook. Empezamos a compartir el video, el programa, para que tenga muchísimo más alcance y que tanto mujeres como hombres logren beneficiarse de esa nueva entrega con estos excelentes profesionales que nos acompañan. Sergio, bienvenido. Gracias Alexander, un gusto estar contigo y con Marco y con todos y todas quienes nos acompañan aquí a través de la sala de Zoom y en Facebook. Y efectivamente, sí, aquí en Durango también ya huele a Navidad, ¿no? Aquí son también buñuelos, el ponche, ¿no? Los tamales, son los alimentos tradicionales de esta época, ¿no? No empiezan propiamente todavía las posadas, pero ya mero, ahora en la semana empiezan las posadas, y bueno, y todavía con el grato sabor de boca de haber festejado el día de ayer, 12 de diciembre, a la Virgen de Guadalupe. Yo soy creyente, católico, y aquí el día 12 es un día muy especial. En México es la Virgen del Tepeyac, esta historia de la imagen de la Virgen indígena, ¿no? Que se le apareció a Juan Diego, un indígena muy pobre, en lo que ahora es el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, en el centro de la República Mexicana. Y entonces, pues aquí muy acompañado con esta imagen, ¿no? La quiero compartir porque, independientemente de las creencias de cada quien, creo que en términos culturales tiene un significado muy importante la Virgen de Guadalupe. No me dejarás mentir, ¿verdad, Marco? Así es. Altamente guadalupanos, los mexicanos. Marco, entonces, bienvenido, Marco, también devoto de la Virgen de Guadalupe. Qué bueno que nos compartan, porque para nosotros el Día de la Virgen de la Concepción es el 7 de diciembre, para ustedes es el 12 de diciembre. Para nosotros es la fiesta que reúne inclusive no solamente a la religión católica, sino a muchas religiones alrededor de las velitas. Por eso, como usted ya tiene amigos colombianos, posiblemente el 7 de diciembre les empezó a aparecer imágenes deseando que la luz de la Virgen los acompañe. Marco, muy bienvenido. Sí, gracias, Alexander. Buenos días, Sergio, también, y buenos días a todos los que estamos aquí en Zoom y la gente que nos acompaña en Facebook. No soy tan guadalupano, Alexander. No soy tan guadalupano. Soy católico, me profeso un poco, más bien solamente de bautizo, primera comunión y todo esto, pero no. Voy a misa de vez en cuando, y de repente tengo ganas y voy y hago todo el ritual. Voy a la iglesia, hago oración en mi casa, hago oración en mi trabajo, en mi consultorio, pero así como que guadalupano o fiel devoto de una religión, no la sigo tanto, ¿no? Pues sí, está haciendo frío ya, todos ese chiquito, ¿sí? Para poder recogernos y estar acurrucaditos, así es que los estragos del frío, aquí andamos.
Gracias, Marco. Pero Marco, esa respuesta fue como un poco rígida. Se está ya metiendo a la herida de la injusticia. No me diga que posiblemente esta herida hace parte de las tuyas. Pero Sergio, vamos con Sergio y ya le damos la palabra a Marco. Sergio, ¿qué es la herida de la injusticia en las personas y sobre todo en los hombres? ¿Será que Bien. realmente existen hombres con esta herida de la injusticia? Sí, bien, esta herida de la injusticia en los hombres no tiene nada que ver con este tema que reclamaron las mujeres, ¿no? Y con lo que iniciaste este programa. No se trata de que la vida nos haya tratado de manera injusta a los hombres, ¿no? En comparación con las mujeres. Yo coincido en que las mujeres pues han vivido una serie de situaciones difíciles, de discriminación, de subordinación, de control, etcétera, en esta cultura patriarcal. Más bien esta herida de la injusticia que se presenta en hombres y mujeres, pero bueno, en este programa enfatizamos la parte de los hombres. Es esta herida que se produce entre los 4 y los 7 años de edad, a diferencia de las otras heridas que veíamos que se producen en la primera infancia, digamos desde muy chicos, mucho más chicos, y que tiene que ver con sentir que a otros le dan más que a mí, ¿sí? Esa es básicamente la sensación de injusticia, ¿no? Y que efectivamente inicia a los 4 años cuando ya se tiene un poco más de conciencia en los hombres, en las mujeres también. Y según dicen quienes saben de esto, esta herida de la injusticia está muy asociada a la herida del rechazo, ¿no? Es decir, van casi siempre juntas, porque es una sensación y es un sentimiento de que la vida nos debe, de que la vida me debe, de que no me ha dado lo que yo merezco, lo que yo necesito, y sobre todo que a otros que están cerca de mí sí se los han dado, ¿no? En ese sentido, la herida de injusticia, pues es muy frecuente que se presente cuando pues, en la dinámica familiar sentimos que a nuestros hermanos, que son los más cercanos, a nuestros hermanos le están dando más que a mí, ¿no? Y esto lo podemos ver pues, de manera bastante frecuente. Y si está vinculado, como yo digo, o como dicen quienes han estudiado esto, a la herida del rechazo, pues se vuelve una situación difícil, ¿no? Pero pues básicamente es eso, ¿no? Es la injusticia que es, pues es un poco como dicen los comentarios de las mujeres, ¿no? Que tú decías, Alexander, es sentir que a otros les dan más, ¿no? Que a mí. Básicamente así lo podría resumir. Gracias, Sergio. Marco, ¿qué es la herida de la injusticia y cómo se vive en los hombres? ¿Cómo sería ese tema para nosotros, para que también las mujeres puedan darse cuenta de si en ellas está activada la herida de la injusticia o hace parte de lo que hemos llamado últimamente machismo? Y quiero hacer hincapié en eso, porque más adelante vamos a ver qué podemos hacer los hombres hasta dónde hemos llegado los hombres cuando sentimos la herida de la injusticia en este mundo patriarcal o hegemónico. Marco. Sí, gracias. Me interesa la observación que me hiciste al principio, Alexander, de si tengo la herida de la injusticia. No sé qué frase dije y me quedé pensando, ¿no? Ya luego me la dice. La herida de la injusticia, fíjate que de todas estas 5 heridas que hemos estado analizando, la herida de la injusticia es la que más se desdibuja, es la que más se confunde con masculinidad, ¿sí? Y esto me ha parecido bastante interesante verlo desde ahí, porque entonces la perspectiva de los hombres es: la vida es injusta y tienes que chingarla, ¿sí? Y entonces,
o la vida no es justa y la vida te da lo que negocias. Entonces tienes que estar muy trucha, muy atento, porque la vida no es justa. La vida te da lo que tú negocias, lo cual yo lo considero cierto, ¿sí? Porque estar en esta victimización y pensando que tiene que haber justicia, bla, 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 ahí perdemos bastante. Tenemos que dar un paso al frente y negociar en todo. Negociar en la relación de pareja, en el trabajo, en el negocio, en el sueldo, se vale. Bueno, es la que más se confunde con los hombres. Aparte, estoy de acuerdo con Sergio, se confunde también con la herida de rechazo, pero también con la herida de traición. Y dicho esto, he descubierto que todas las heridas hacen diadas o tríos. Y la herida del abandono se confunde también con la herida de humillación, pero también con la herida del rechazo. La herida de la traición se confunde con la herida de la injusticia, etcétera, etcétera. ¿Qué es la herida de la injusticia? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se ve? De entrada, pues este pensamiento así tal cual, ¿no? Tácito. La vida no es justa, la vida te da la vida no es justa y le tienes que fregar a la vida. Las personas se vuelven rígidas, ¿sí? Y exigentes. Por eso es que pienso que es la que más se confunde con masculinidad, porque se justifica la masculinidad en esta herida, ¿sí? Y entonces el hombre se va volviendo acorazado, se va volviendo duro, se va volviendo rígido, se va volviendo exigente, se va volviendo no solamente exigente para contigo mismo, sino también para los demás, sobre todo para con los hijos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del hombre con una armadura oxidada, estamos hablando de la herida de la injusticia. Se ha ido acorazando estructuralmente los músculos, el cuerpo, la parte corporal, se ha ido casi solidificando, ¿no? Y entonces hay contracturas, y entonces hay dolor de músculos, y entonces hay un agotamiento fuertísimo por una autoexigencia. En ese orden de ideas, Marco y Sergio, si esta es la frase de que la vida no es justa, una persona que tiene la herida de la injusticia, ¿cree en la justicia o todo lo contrario? Sergio, ¿cómo sería esto? No, claro, claro que sí. Sí, tienes toda la razón, y es muy interesante tu pregunta, porque sí cree en la justicia. Y digo, tan cree que sostiene que hacia él no, la vida y los demás no se la dan. Sí cree en la justicia, pero es muy curioso, porque finalmente acaba siendo también injusto consigo mismo. Es lo que hablamos de las masculinidades, y qué interesante, Alexander, que desde un principio, y Marco, empiecen a relacionar esta herida efectivamente con los hombres, ¿no? Porque esa es la visión de la masculinidad tradicional, hegemónica, patriarcal. Es esos hombres muy rígidos, muy acorazados, que yo añadiría a las características que dijiste, Marco, yo añadiría esto de no expresar las emociones, no expresar los sentimientos, el considerar que eso es sinónimo de debilidad, que es la característica, una de las características muy fuertes de la masculinidad tradicional. Pero además es quien tiene esta herida es injusto consigo mismo también, y es lo que vemos en los hombres. Estos hombres que no respetamos nuestra salud, nuestro cuerpo, que somos muy agresivos, digamos, con nosotros mismos, muy exigentes, efectivamente muy rígidos, ¿no? Esa es la máscara del hombre que tiene esta herida. Es la rigidez, ¿no? Es esta que puede ser incluso muy atractiva, ¿no? Para las mujeres, ver un hombre con esta, ahora sí que templanza, ¿no? Muy bien arreglado, ¿no? Porque le gusta arreglarse bien, es muy cuidadoso, muy ordenado, puede resultar muy atractivo para las mujeres, ¿no? Porque efectivamente, además su presencia le gusta mostrarse, ¿no? Que no lo hagan chiquito, que no lo demeriten. En ese sentido, sí,
está muy presente en el hombre el tema de la justicia. El hombre que tiene la injusticia, la herida de la injusticia, sí cree en la justicia. Y conforme la va solucionando, pues creo que se puede ir reconciliando consigo mismo y no ser tan injusto con su propia persona, ¿no? Esto es lo que yo te contestaría, Alexander. Sí cree en la justicia y yo creo que debe haber ejemplos muy importantes, digamos, en ese sentido, ya hablando de hombres que han trascendido esta herida y que han podido luchar, digamos, en términos de justicia social, ¿no? Para trabajar en este otro orden a nivel social, ¿no? Pero eso lo podríamos comentar un poco más adelante, si les parece. Gracias, Sergio. Marco, ¿los hombres con esta herida de la injusticia creen en la justicia o no creen en la justicia? Sí, yo estoy de acuerdo. La frase de que la vida no es justa. No, claro. Sí, lo que pasa es que no es a un nivel micro, ¿no? Y cuando digo micro me refiero a un nivel institucional, a un nivel de equilibrio, a un nivel de negociación, a un nivel de las normas y las políticas y las leyes y eso. Yo pienso que sí, pero aún así, ¿sí? Y ahí me refiero a lo macro, el hombre con la herida de la injusticia dice, no, hay que chingarle, hay que darle, todos los días, desde las 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Porque el hombre con la herida de la injusticia es estoico, rígido, y lo dice bien Sergio, ¿no? Son hombres que se pueden ver atractivamente interesantes para las mujeres o para algunas mujeres, porque tienden a usar ropa entallada, ¿sí? Ajustada al cuerpo, ¿sí? Se puede ver desde la parte estructural, no generan, por ejemplo, caderas, ¿no? Lo cual es muy masculino, ¿sí? Son cuerpos, vaya, pues rígidos, ¿no? No quisiera estar mencionando tanto la palabra para describirla a sí misma, a este perfil, pero sí creen en la justicia, nada más que desde un punto de vista diferente. No sé cómo explicarlo. Saben que tienen que partirse el lomo todos los días, lo hacen. Y lo hacen, se entregan completamente a lo que buscan, ¿no? Totalmente. Gracias, Marco. Entonces, en ese sentido de la justicia, pues es cuando logramos hacer una apreciación en su justa medida, es el reconocimiento y el respeto por los derechos y el mérito de cada uno. Cuando una persona tiene esta herida de la injusticia y otra persona no da el respeto de esos derechos o el mérito de cada una, va a reaccionar. Claro. Sí, a ese término es, pero la persona que sufre la herida de la injusticia no se siente apreciada o respetada en su justo valor. Por eso es que siempre está activando la herida para que se diga lo correcto. A eso es lo que por eso siempre tener en cuenta. Yo diría, por eso siempre está activando su máscara. ¿Sí? Por eso activa su máscara, y su máscara es la rigidez. Es puntual, los puntos sobre las íes, y así se tiene que hacer. Por eso es que es la que más se confunde con la masculinidad. Con esta masculinidad hegemónica, como bien lo menciona Sergio, es el papá es el que rige, es el que pone orden, es la autoridad. Sí, y está bien, y lo sabemos. El asunto está en que él a sí mismo, ¿sí?, no se permite tantas complacencias. Él a sí mismo no se permite explorar sus emociones y sus sentimientos, no se permite mirar hacia adentro, porque es hacia afuera y hacia el hacer constantemente. Gracias, Marco. Vamos por ese mismo lado con los padres. ¿Quién realmente genera en el hombre la herida de la injusticia? Vamos a irnos a un contexto de la niñez en una familia. ¿Qué debe pasar con este niño? ¿Qué tipo de padres
o cómo son las características de los padres de este niño para ir generando la herida de la injusticia? ¿Quién la crea en un niño? Es el padre del mismo sexo. En el caso de los hombres, es básicamente el papá, ¿sí? Y yo lo veo, yo lo he visto al estar revisando las notas para este programa, pues recuerdo gentes cercanas, ¿no? Y digo, sí, es el papá, porque incluso, o sea, y es desde niño, es sentir en el propio padre, para los hombres, ese de que no me da todo, es demasiado exigente, lo que yo le pido a mí no me lo da y a mi hermana sí se lo da, etcétera, etcétera, ¿no? Es esto que como bien, como yo decía, pues al inicio de este programa, está vinculado de niño a la herida del rechazo, a que siente que papá prefiere a otro hermano o a otra hermana, ¿no? O que prefiere a su mamá o al trabajo, o que no está presente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es ahí, es en el padre, y lo que yo he visto en algunos pacientes, digo, y nada más para reafirmar esto, yo he visto que quien ha ido superando esta herida de la injusticia se va reconciliando con su papá, como que en el momento en que se reconcilia, se va reconciliando con papá, después de terapias, yogas, lo que sea, va aligerando su rigidez, ¿no? Y esto lo he visto y sí me confirma esta idea de que es papá, ¿eh? En el caso de los hombres, es papá el origen. Y en ese sentido, pues hago un llamado de nuevo al sentido que hemos dado a este programa durante muchas ediciones, de la importancia de los hombres, también de las mujeres obviamente, pero en este caso de los hombres, de hacer un trabajo de reconciliación con papá. Y que quien pueda llegar a sentirse tratado de manera injusta durante su infancia por el lado de papá y nos están escuchando ahorita, pues que sepan que ese es un poco el camino, ¿no? El camino de la resolución es entender que papá, y es muy frecuente también esto, lo he visto, que papá a su vez tuvo esa herida de la injusticia, ¿sí? El papá fue también muy rígido, fue muy cerrado, muy pues sí, muy ordenado, las cosas son así y así y así. Entonces era muy, muy difícil una relación de un niño con un papá tan estricto, ¿no? Confundido obviamente con este tema de lo que significa ser hombre, ¿no? En nuestra sociedad, y desde luego, pues nuestros padres ya más grandes o nuestros abuelos, pues muchos sufrían esta herida, ¿no? Entonces, yo sí creo que es por ahí, por ese lado, por el lado del papá, en el caso de los hombres. Gracias, Sergio. Marco, al principio nos estaba describiendo características de las personas con esta herida de la injusticia. ¿Nos podrías ayudar con describirnos cómo sería el prototipo del papá que crea esta herida de la injusticia, para que las personas que nos están escuchando nos puedan decir, oye, mi papá definitivamente tenía la herida de la injusticia porque de pronto su cuerpo era de esta manera, o se vestía de esta manera, o se expresaba de esta manera? ¿Cómo podríamos describir, Marco, a este papá que nos creó la herida de la injusticia? Y si de pronto el lugar en el que estamos de hermanos influye para esta herida o no tiene nada que ver. Qué pena que de pronto le pida tanto, Marco. Sí, claro, Alexander, creo que no te preocupes, fueron 5 preguntas, ¿no? Va la primera, no es cierto. Va la primera. Lo puedo poner con el dibujo que tiene la autora del libro Las 5 heridas del alma, Lisa Bourbeau. Aquí en la foto, ¿no? Esta es la estructura física de los hombres, ¿sí? Y obviamente de las mujeres.
se fijan, si nos fijamos, son delgaditos, son espigados, cuerpos entallados, no generan, cadera, el pecho va un poco hacia enfrente, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son. Y si nos fijamos en las manos, ¿sí?, que es algo que me estaba llamando la atención de estos libros, son un poco contraídas, que habla de la rigidez, ¿sí? Entonces, podemos ver en nuestros padres, si alguno de nuestros papás es así, es espigadito, delgado y ropa entallada regularmente, no se dan la complacencia corporal de los de la herida de abandono y de los de la herida de humillación. No, acá es, y a diferencia, porque podría confundirse con los de la herida de la traición, ¿no?, que son tosudos, ¿no?, corporalmente hablando, tonos firmes, muscularmente hablando. Los que tienen la herida de traición, ¿sí?, lo que tienden a hacer es ejercicio, ¿no?, para ir ampliando la espalda y verse corporalmente más capaces. Acá en el tema de los hombres con la herida de la injusticia, son hombres que no se valoran ni se aprecian, no saben recibir cumplidos, Alexander. Son hombres que parecen fríos y duros, que no conectan con sus sentimientos. Detestan a la gente vaga y que no tiene metas en la vida, ¿sí? Detestan a la gente que se vence ante cualquier dificultad. Ven las cosas como todo inacabado, siempre hay que estarle buscando cómo se debe de mejorar el patio, la casa, el carro, las cosas, la educación de los hijos. O sea, hay una crítica exacerbada constante. Obviamente, sí, corporalmente hay tensión y contracturas. Salud, Alexander. Entonces, pues no sé si eso aporta, ¿no?, para las personas. Me imagino que sí, aporta para las personas que estamos tratando de ubicarnos o ubicar a los nuestros. Sergio. Yo quisiera aumentar algunas características que las he visto y que coinciden con esta descripción que hace Marco. Lo he visto en gente, hombres que son muy atléticos, digamos, pero en competencias de carreras, incluso de maratón, ¿sí? Maratonistas, lo veo, es una rigidez, pero además con un orden increíble, ¿no?, de que tienen que correr 3 veces a la semana, 7 kilómetros, ¿no? Y son exageradamente ordenados y ahí sacan, digamos, yo digo, todo lo que emocionalmente a lo mejor no pueden sacar, ¿no? Porque son muy inexpresivos, digamos, en términos emocionales, ¿no? Y otra característica que yo veo y que me gusta decirlo porque lo estoy viendo en varias personas es el orden, un orden impresionante, con su dinero, con sus cuentas, y les exacerba de veras, se irritan que las personas cercanas a ellos no sean así. Les parece inadmisible, ¿no? Y esto pues lo transmiten, ¿no? Con la gente con la que conviven, ¿no? Eso quería aumentar, digamos, ¿no?, de las características. Y para seguir con estas características, sumándole a lo que dice Sergio, son personas que no piden ayuda, Sí, también, no piden ayuda. Autosuficientes. Exactamente, se creen totalmente suficientes, sobre todo porque no quieren estar en deuda. Por eso no piden ayuda. Toman decisiones rápidas, no se permiten equivocarse, ¿sí? Se fustigan mucho si cometen un error. Se lamentan demasiado, se dicen demasiadas cosas acá en el diálogo interno cuando cometen algún error. Regularmente están estresados, el estrés es muy común y eso genera contracturas musculares y obviamente parecieran invulnerables, ¿no? Porque constantemente están, con esto que dice Sergio, muy, muy, muy estructurados. Me recuerda, Alexander y Marco, al estar oyendo esto, me recuerda un personaje de una serie que ustedes me
me recomendaron que viera y que estoy picadísimo de Netflix, la de Breaking Bad. El personaje el jefe de la banda, digamos, ¿no? El de lentes se llama Gustav, creo que es Gustav, ¿no? Gustavo, algo así, es el personaje. Quienes estén viendo o vayan a ver esta serie, ese es el prototipo del hombre, ¿sí? Que tiene la herida de la injusticia. Recto profundamente, inexpresivo, ¿no? De lentes, generalmente, eso es algo también, utilizan los lentes, ¿no? Como para no ver por dentro, ¿no? Ver hacia afuera nada más, pero ese personaje, véanlo, y ahí está el prototipo de la herida de la injusticia, con una frialdad impresionante, obviamente en la serie, pues llevada al extremo, ¿no? De violencia y de poder